Los incas, uno de los imperios más importantes de la América precolombina. En su tiempo, era una de las sociedades más avanzadas y una de las más ricas cultural y socialmente hablando. Para poder investigarla, tuvimos que traer a nuestros investigadores más profesionales en el tema, que con completa seriedad nos van a poder decir a qué nos estamos adentrando. Los incas. La cultura inca o incaica fue el resultado de la mezcla de tres culturas anteriores: Tiahuanasco, la cultura nazca y Mochica Michu. Los incas estaban gobernados por un jefe, quien ejercía de monarca teocrático y hereditario. Este jefe era considerado hijo del sol y en él se concentraban los poderes del Estado. También había una especie de virreyes llamados los Cuatro Copas que gobernaban las cuatro regiones en las que se dividía el imperio inca. A pesar de toda su grandeza, el imperio incaico existió poco más de un siglo. Antes del año 1430, los incas gobernaron solo el Valle Sagrado de los Incas, o más conocido como el Valle del Cusco. Ellos entablaron una guerra con los chancas durante un tiempo, pero finalmente los derrotaron en una gran victoria en el año 1430. Esto marcó el comienzo de una gran expansión militar. La organización militar en el Imperio Inca. La organización militar componía un poderoso, eficiente y bien equipado ejército, a fin de asegurar la paz dentro de un propio territorio. Esto posibilitaba enfrentarse ante posibles enemigos del exterior y para ensanchar sus dominios. El servicio militar era obligatorio. El ejército estaba organizado en base del sistema decimal, en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, cada uno con sus respectivos jefes. El jefe supremo del ejército era el inca o el príncipe heredero. Los jefes de mayor graduación eran los apusquipais. Cada cuerpo marchaba bajo su emblema particular que simbolizaba la región de su procedencia, pero todos portaban el estandarte imperial llamado el Suntur Paucar, que contenía a los colores del arco iris. Las armas. El ejército imperial contaba con distintos tipos de armas. Armas ofensivas, que eran utilizadas en el ataque y entre las que destacan la honda, la boleadora o liwi, el arco y la flecha, la lanza, la macana o la porra, el hacha. Esto se puede borrar igual, ¿eh? Armas defensivas, que eran utilizadas en la defensa personal. Entre estas encontramos las humachinas o cascos, los chalecos, el escudo o rodela. Inca era el soberano de Tahuantinsuyo. Tenía poder absoluto y órdenes cumplidas con mayor aceleridad y sin que nadie les pueda decir que no se pueden cumplir. Pese a esto, él gobernaba para el beneficio del pueblo. El Consejo Imperial era el organismo asesor y se reunía bajo la dirección del Inca. Daban cuenta a su labor en sus respectivas regiones. Asesoraban y aconsejaban al monarca para acelerar y perfeccionar. El Auqui, el príncipe heredero, por lo general, hijo mayor. Usaba mascapaicha dorada. Esto lo usaba una vez designado. Tenía un asiento junto a su padre, que era el gobernador, y era educado para las labores del gobierno. Apunchik, gobernador. Estaba en el orden del territorio, tenía orden sobre todo el territorio. Era el guerrero más valiente, por lo tanto, él tenía no tanto poder, tenía poder militar como organización política, poder militar y político. Tucuyricú es el que todo lo ve. Eran viajeros que lo veían todo, eran los ojos del gobernador. Ellos viajaban y le traían las observaciones y lo que iba pasando al gobernador.
Los Curaca eran los jefes de las tribus. Los jefes Ailú estaban vinculados con los jefes Ailú, que eran los encargados de recoger los tributos para entregárselos a Tucuy-Ricuj. Tenían contacto con la comunidad. No sabía que no estaban aquí. Yo estaba leyendo un libro que hablaba sobre un tema muy interesante de los incas. Hablaba sobre su cosmovisión y lo interesante que es. Se los voy a contar. Este libro lo escribí yo, por cierto. Consideraban que la naturaleza y los seres vivos y la madre tierra eran elementos que vivían, eran cosas que vivían perpetuamente, simplemente. Perpetuamente. También decían que el hombre tenía alma y vida, y también lo tenía todo lo que lo rodeaba, incluyendo las plantas, los animales y hasta las montañas. El hombre y la naturaleza se armonizaban y se adaptaban para que el ser humano, nosotros, más bien ellos, pudiesen vivir dentro de ella, pudiesen vivir en la naturaleza, con ella, conviviendo en armonía. También ellos, hablando más del cosmos, tenían, ¿cómo decirlo? Como dice acá, lo voy a leer. Decían que ellos tenían una visión del espacio y del tiempo sagrada y tenía una explicación mítica para todo esto y varios rituales en su honor. En relación al espacio presentan una visión dualista, porque para ellos, los incas, el espacio se dividía en 3 zonas, muy importantes cada una. El Hanapacha, o el mundo de arriba, celestial y supraterrenal. Dioses como el sol, la luna, el rayo, las estrellas, el arco iris, vivían ahí, se estaban en ese espacio. Luego el Kaipacha, o el mundo de aquí y presente, hombres, animales y plantas eran los que convivían en este entorno. Era, por así decirlo, la tierra. Y luego estaba el Ukupacha, o el mundo de abajo, donde habitaban los muertos, los espíritus y las enfermedades. Básicamente ahí habitaban todas las pestes y maldades que habitaban el mundo para ellos. Gracias por escuchar y les recomiendo mi libro. Geografía de los incas. Ellos básicamente eran un pueblo que vivían en la parte occidental de América del Sur, en particular en los Andes, con una intersección en Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. La expansión de la civilización duró aproximadamente de 1438 a 1532. El reino fue destruido por los españoles, dirigido por Francisco Pizarro. La expansión y la localización de Tahuantinsuyo fue amplia. Los incas tuvieron una economía basada principalmente en la agricultura. Esta era la base de la civilización inca. A su vez, dentro de esta, los cultivos más importantes fueron las papas y el maíz, aunque también sembraban otras variedades de vegetales, como los porotos, zapallos, calabaza, quinoa, algodón, maní y guayaba. Esto fue posible gracias a que los incas descubrieron cómo abonar la tierra con excrementos animales para fertilizarla. Los incas utilizaban un sistema de andenes que consistía en terrazas hechas con paradores de piedra en las laderas de las montañas. Este sistema fue impulsado por el paisaje en el que se habitaban, principalmente con montañas. Este sistema se efectuaba abriendo la tierra con masas y las semillas se colocaban luego en las hileras de orificios que se realizaban para este fin. La siembra se potenció con un complejo sistema de irrigación que contemplaba canales y acueductos. La ganadería estaba constituida por llamas y alpacas. Tenían una cultura muy interesante, sobre todo en el tema mitológico. Ellos tenían 3 dioses principales: Inti, el dios sol; la Pachamama, la diosa de la fertilidad de la tierra y de la tierra en sí; y Mama Kila, la diosa de la luna, hermana de Inti y esposa de Inti. Sí, eran incestuosos.
como muchas más mitologías. Así que ya no me pregunten a mi mail por eso, ¿ok? Ok. Uno de los a los que más le rendían tributo era a Inti, al que le dedicaban una festividad llamada la Fiesta del Sol, en la que se le daba sacrificios a Inti, dándoselas a sus hijos, que serían los Inca, que son los gobernadores de los Incas, y a las Aclas, o las Vírgenes del Sol, que eran mujeres de extremada belleza a las que se les otorgaba el beneficio mágico de servir al dios Sol. Algo muy interesante es que tenían que ser vírgenes, y si quedaban embarazadas y no había pruebas de quién las había embarazado, se pensaba que Inti había dado a luz a un nuevo hijo del Sol. Y así concluye el episodio de esta semana en History Channel. Hoy les presentamos los Incas. No, para. Decilo mejor. ¿Cómo? No sé, mejor. Vos podés. Ok. ¡Los Incas! Estás despedido. Así concluye el episodio de esta semana. Por favor. Hola, para de nuevo. Absoluto. Y órdenes cumplidas con mayor celeridad sin que nadie las pueda contradecir. No puedo. Para, era mucho, ya me olvidé lo del principio. De nuevo. Las cuales se las voy a nombrar en este mismo momento. Disculpen un minuto, por favor. Hola, mamá. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So